Y bueno, Perfecto. ahora... Sí. Ajá. Y bueno, pues ahora esta sección no la da Carlos, como hemos mencionado. La daré yo. Vamos a hablar de un tema que, pues, a petición de uno de nuestros escuchas hace bastantes capítulos ya, no recuerdo ni siquiera qué capítulo era. Y, y bueno, ¿Cómo vamos a se ver. llama? ¿Cómo se llama? Dilo. Tiene un nombre, Esa cosa. es un gran usuario, es una gran persona. Pues nos dijo que habláramos de JoJo's Bizarre Adventure, Lizard. Lisa, Atole, pero vamos a empezar. La verdad es de que estoy con algo de sueño, si le soy honesto. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? No sé, pero vamos a hablar de ese tema. La verdad es de que está planeado para hacer una serie de capítulos en torno a todas las partes del mismo anime. Vamos a hablar del anime porque hablar del manga sería imposible. Técnicamente, estamos hablando de un manga que empezó en 1987 y sigue hasta la fecha. Tiene Por más eso es sección de anime. Exacto. Para empezar. Esta historia, bastante curiosa, nace de la pluma de Hirohiko Araki en 1987. Y es muy curioso porque lo que se van a encontrar mucho en la estética de los yoyos es este tipo de dibujo con personajes mamadísimos que tienen unas poses, las clásicas poses de los yoyos, que todos hemos imitado, pero nunca igualado. Y tiene mucho que ver con este estilo, pues bastante rudo, bastante repleto de testosterona, y que incluso ya en las adaptaciones del anime se han convertido en una forma de sátira, al saber que ya es algo que ha estado rebasado desde hace mucho tiempo. Prácticamente la historia de los yoyos se divide en muchas formas. El manga salió, pues, durante bastante tiempo en la revista Shonen Jump, de 1987 al 2004. Se cambió, mudó de compañía y se fue ¿cómo se llama? A Ultra Jump. Del 2004 a la fecha sigue emitiéndose. Hay bastantes capítulos que no han llegado ni siquiera a traducirse al inglés, porque esa es una característica que tiene también esta historia de los JoJos, que no han tenido un éxito tan grande en Occidente como lo ha tenido en Japón. En Japón han sido un éxito rotundo desde hace muchísimo tiempo. Ha sido un referente para al menos 3 generaciones ya, y sigue pegando actualmente. Lo que es muy curioso es que apenas en estas generaciones se ha convertido en un fenómeno bastante comercial, bastante aprovechable para el mercado occidental, y está llegando muy rápido acá. Lo que básicamente vamos a hablar, pues, de lo que consiste. Básicamente vamos a hablar ahorita de lo que son los JoJos en general, y hablaremos de la primera parte. La primera parte es muy sencilla, la de Phantom Blood, y consta de solamente 9 capítulos, pero vamos a hablar de ella posteriormente. Básicamente, de lo que queremos hablar es del linaje de la familia Joestar, que a lo largo de varias décadas en las Islas Británicas se van desenvolviendo en una serie de aventuras, por así decirlo, bizarras, que tienen muchos estilos, que tienen muchas, ¿cómo decirlo? Muchas diatribas argumentales. Hay mucho rompimiento de la cuarta pared, muchas peleas, claro, es lo básico.
E incluso hay como puntos en los que se destruye la estructura creada tantas temporadas anteriores y se vuelve a reconstruir algo, como es el ejemplo de la parte 1 a la 6, que es un universo estructurado, pero a partir de las 7, 8 y 9, la 9 es la que está actualmente en emisión, estamos hablando de un universo distinto. O sea, destruyen todo, omiten todo, tratan de construir, recrear, y se sabe que para partes posteriores se va a regresar a la estructura de la parte 1 a la 6. Es como si habláramos del Homestuck de los animes, por así decirlo. Tiene variantes muy complejas, se va a muchos lados, y esto también tiene mucha razón de ser por el hecho de que las adaptaciones no llegaran hasta hoy en día. No llegaran a partir del 2012, que es cuando inicia y empiezan a hacer una adaptación de Phantom Blood. Y es que realmente animar este tipo de cosas conlleva pues una empresa muy difícil, una empresa bastante compleja, pagarle a muchos seiyus porque hay muchos personajes, pagarle o sea, es una industria que es cara. Incluso en el mundo del manga es imposible no remitirse al manga aquí, pero un ejemplo muy claro es que las franquicias de manga o los distribuidores de manga se niegan mucho a traer yoyos a sus países, porque muchas veces es una ¿cómo decirlo? Es como una empresa muy laboriosa, muy costosa, que ha llevado a la quiebra algunas distribuidoras de mangas en varios países. Incluso hasta ahorita, creo que en México, Panini apenas se está atreviendo a distribuir la primera parte. Y eso con sus reservas, y solamente como casi bajo pedido, porque es imposible a este punto comprar casi todos los yoyos al punto de que te pongas al corriente. O sea, es muy imposible, es como One Piece casi. Pero yo creo que está más cabrón. Y lo que sucede ya remitiendo partes es que el linaje Joestar tiene mucho revuelo aquí, tiene mucho, es algo que va a estar siempre aunado aquí. El juego de palabras de los yoyos va a estar siempre presente. Es lo único que no va a cambiar, porque realmente van a cambiar a lo largo de las temporadas los estilos de pelea, las tramas, las famosas referencias a los yoyos. Son básicamente eso, son una referencia a los yoyos. Las referencias a los yoyos son una referencia a los yoyos. No podemos negar la complejidad de todo esto, pero podemos irla desglosando, y vamos a hablar de la primera parte. Lo cierto es que también en la cultura popular ha habido pues un exceso de yoyos, y muchas veces se dice que se habla mucho de esta franquicia, pero que realmente no se conoce. Y es algo muy cierto, porque podemos compartir memes de esto, de los yoyos y lo que sea, pero muy poca gente realmente ha visto el anime, y no es mal, pero es muy curioso cómo si es un fenómeno más de estar en el mame de este asunto y no tanto ver de qué trata. No está mal en absoluto, pero sí es algo muy curioso. Tú y todos que andas por acá, ¿alguien ha visto los yoyos? ¿Algún capítulo? Ninguno. Nada, pues está bueno realmente, pero vamos a empezar. Vamos hablando de bueno, antes de esto vamos a ver los antecedentes de adaptaciones de anime, porque el manga fue tan exitoso que más de una vez intentaron hacer adaptaciones, pero hacían adaptaciones de partes distintas. Por ejemplo, en los años 90 hicieron una adaptación de la parte 3, que es la de Stardust Rosalers, algo así, no recuerdo muy bien. Y esa tercera parte se hizo a manera de OVA, con 4 capítulos, entre 1993 y 1994, y se emitió ahí. No tuvo mucho éxito. De hecho, si se han dado cuenta que existen animaciones como viejitas de los yoyos, son de los 90s.
pero son las únicas que hay y no tuvieron mayor éxito. Y más tarde, en el 2007, trataron de llevar la primera parte, la de Phantom Blood, porque antes de adaptarlo todo a un anime, quisieron convertirlo en una serie de películas, lo cual fue un tremendo error, fue un tremendo fracaso, y la adaptación de Phantom Blood solamente llegó a los cines japoneses y nunca llegó ni siquiera a distribuirse en DVDs. Es muy raro encontrar copias, no hay copias en internet incluso, tan solo hay fragmentos como de los primeros 15 minutos de película, y la verdad es de que en Japón es como el Bolívar, el héroe de Japón, ya que es bastante imposible encontrar estas copias, y la película está perdida técnicamente. Ni siquiera le gustó al mismo mangaka Araki, no le gustó en absoluto, y fue algo que motivó mucho que cancelaran esta versión y que incluso no sea canónica. A muchos nadie la considera canónica, pero sí la considera como un fenómeno muy extraño, muy, muy raro en realidad. Ya vamos a meternos de plano a esta primera parte, que les digo, abarca 9 episodios, pero es la base de todo. Hay un debate muy grande entre si debes de ver todas las partes, entre si puedes empezar cualquier parte de los yoyos sin problema, pero yo sí recomendaría empezar desde la parte 1, porque tal vez no hay referencias, pero no hay tantas referencias y puedes disfrutar cualquier parte sin problemas, pero de repente van a hablar en la parte 4 o 5 de Jonathan, del bisabuelo, tatarabuelo Jonathan, o luego de quién, de Yosuke o de Yotaro, y no vas a saber quiénes son, y técnicamente ver estas temporadas te va a ayudar a saber plenamente de quién se está hablando, de cuándo se está hablando y de por qué se está hablando de ellos. Sin embargo, hay como estilos para verlo y puedes ver cualquier parte sin problemas, pero yo personalmente recomiendo, yo soy de los partidarios que debe de verse linealmente y de manera unidireccional, porque algunos te dicen incluso que hay muchas lecturas de los yoyos. Puedes empezar a ver la parte 1, luego te puedes saltar a otro tipo de partes, pero eso ya es como querer convertir al anime toda esta serie en algo muy complejo, porque lo vale, realmente sí lo vale, pero no creo que este sea el caso. A mí me gusta mucho verlo de la manera tradicional, corridito. Ya seguido de esto, vamos a comenzar con la parte. La primera parte se centra en una Inglaterra victoriana, una Inglaterra de los años 80 del siglo XIX, en donde se centra en la vida básicamente del primer yoyo, que es Jonathan Joestar, que técnicamente es apodado así eso por el Joe de Jonathan y el Joe de Joestar, y es un chico adinerado que vive con su padre, un viudo llamado George Joestar, y que posteriormente adopta un chico que es producto que él es producto de una promesa que le hace al padre de este chico, que es nada más y nada menos que Dio Brando, el cual es el hijo de Dario Brando. Y prácticamente lo que sucede aquí, para ver este antecedente, es que Dario Brando parece que salva la vida de George y de Jonathan, que apenas era un bebé, porque hubo un accidente en el cual muere incluso la madre de Jonathan. La madre de Jonathan, para aclararlo, pues fue una importante arqueóloga que hizo muchos descubrimientos, sobre todo en zonas de Mesoamérica. Incluso se menciona que llegó a estar en México. Por algo los famosos créditos con esta canción de Roundabout tienen grecas aztecas y elementos así, porque básicamente se supone que la madre de Jonathan estuvo ahí. Lo que sucede aquí es que cuando muere la madre de Jonathan, aparece este sujeto que es Dario Brando, porque quería saquear los cadáveres, y George se acerca y se da cuenta y él piensa que trató de salvarlos y que salvó a Jonathan,
Entonces él estaba muy agradecido cuando en realidad no vio qué onda, y le dijo que le pagaría cualquier favor de la vida. Él creía que les había salvado la vida, y básicamente le dijo que podría ser tutor de este Dio cuando este creciera. Pasa el tiempo, cada quien tiene una vida distinta. Jonathan está creciendo con la alta alcurnia inglesa, mientras Dio estaba prácticamente viviendo en los barrios más bajos de una Inglaterra victoriana, esta Inglaterra de novelas de Dickens, así toda horrible, toda llena de no sé, siempre llena de hollín, como en fábricas, todo este asunto bien horrible. Y al cumplir cierta edad, al morir Dario Brando, que muere casualmente envenenado, y no olviden esto porque vamos a hablar de ello. Van a haber spoilers, y eso es algo que ya creo que quedó claro. Cuando este queda envenenado, muere, obviamente, y se va a la casa de los Joestar, como un miembro más, a petición de, como esta promesa. Llega, y al primero que se encuentra es a un Jonathan que aún siendo un niño, estos son niños en el momento, y al verlo llega su perro Danny, y lo primero que hace es golpearlo, o sea, de verdad, casi lo mata, y es como, eso parte de la enemistad entre ellos, que de verdad va a ser muy, muy intensa en el transcurso de este tiempo, y realmente la adaptación de un Jonathan que estaba muy acostumbrado a pues una vida de lujos, una vida sin pasiones, se ve permeada por la injerencia de Dio, que Dio pues es un genio. Dio de verdad era un genio y estaba muy centrado en lo que quería, era muy educado a pesar de sus orígenes humildes, humildad, emoji de 2 dedos cerrados. Exacto, frijoles. Se encontraba muy a la medida de las reglas de la casa de los Joestar, lo cual hacía, sí, la medida de las patas, lo cual hacía que tuviera mayor preferencia George por él, y esto causaba muchos celos en Jonathan. La verdad es de que le causó muchos problemas en la infancia. Por ejemplo, mata a su perro, mata misteriosamente a este perro, porque llegan a boxear en algún momento y le da un madrazo, y la venganza fue básicamente matar a su perro. Eso fue como lo que más trastocado lo de. También, si en algún momento han visto el opening de la primera parte, lo que hace Dio pues estamos hablando de una época victoriana, y Dio prácticamente mancilla el honor de la novia de Jonathan, que es Erina Pendleton, y la besa. Entonces esto ha sido mancillar su honor en absoluto, y esto es como lo que da pauta a Jonathan para que le declare una enemistad eterna, pero que tiene que llegar a aguantar porque viven juntos. O sea, es imposible. En una sociedad. Exacto, una sociedad victoriana, por cierto. Tostadas de pata. Tacos de canasta. Tacos de sociedad. Es muy importante resaltar el hecho de que la madre de Jonathan era, porque muchas piezas arqueológicas que ella llegó a encontrar las tenía en su casa, y la más importante era una máscara, y era una máscara de origen mesoamericano, de la cual hablaremos más tarde. Pero durante una pelea que tuvieron en la misma casa entre Jonathan y Dio, esta pelea tiene esta máscara, perdón. Esta máscara se ve salpicada por sangre de Dio. Y lo que fue un poco raro aquí es que activó unos mecanismos que eran como unos ganchos óseos, que se supone que eran como una forma de tortura que te iban a destruir el cráneo. Entonces, lo que sucede aquí es que Dio ignora eso en un principio,
pero técnicamente esto hubiese matado a cualquier persona. Jonathan ve esto y se comienza a interesar más por la arqueología, al grado de que termina estudiando arqueología. Y básicamente lo que quería hacer era estudiar este artefacto. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan unos 7 años, creo. En ese momento de cuando se pelearon, mata al perro, besa a su novia, tenían 13 años. Aquí es cuando, en estos momentos es como un drama de novela de cordel, así bien, bien victoriano, pero ya empieza lo bueno acá. 7 años después, ellos están saliendo de la universidad. El padre de Jonathan comienza a enfermarse muy grave. Y Dio es casualmente en que se encarga de sus cuidados. Jonathan comienza a sospechar mucho con esto y sus temores son confirmados cuando se da cuenta que hay una carta de Dario, en la cual es en donde expresamente le pide que cuide a Dio a manera de pagarle el favor anteriormente mencionado. Aquí se expresa mucho de que él también ya se sentía próximo a morir, tenía síntomas muy curiosos, sentía que se estaba muriendo y lo que sucede en este momento es que asocia la muerte de Dario con lo que está teniendo el padre de Jonathan, George. Y es que Dio está tratando de envenenar al padre de Jonathan, así como envenenó a Dario. Todo esto es un gran plan de Dio para hacerse de la fortuna de los Joestar. Lo que pasa aquí es que ya lo descubre Dio, prácticamente se pone muy dramático el asunto y va a Londres incluso. ¿Qué? Nada, continúa. Bueno. Se enteran de esto. Jonathan se va a Londres, se va a los Londres para averiguar un poco de esto. Tiene una serie de peleas muy interesantes. Finalmente es un shonen y adquiere más pruebas. Ahí es donde ya inculpa a Dio, pero ya estaba muy en plan de matarlo y comienzan a pelear bastante. Y básicamente de lo que se dio cuenta es de que podía Dio asesinar a Jonathan con la máscara, por lo que trata de buscarla, pero se da cuenta de que ya no se encuentra. Dio ya tenía robada la máscara y decide probarla con alguien, con un vagabundo de Londres, y resulta que se convierte en un vampiro. Esta máscara técnicamente te convertía en un vampiro y sí, te daba habilidades físicas sobrehumanas y te volvía básicamente sanguinario y te ponía a la merced del portador. Te ponías a la merced de la máscara. Y lo que sucede posteriormente es que Dio consigue escapar con vida, o sea, de la pelea que tuvo con Jonathan es que me hago bolas ahorita, sigo un poco choqueado con la tarde de hoy, pero pelea con el vampiro, se encarga de escapar del vampiro, pero pelea con él. Él consigue escapar con vida, pero estaba nada de morir cuando amanece y el vampiro pues es destruido cuando es destruido por el sol. La búsqueda de Jonathan por la evidencia para desenmascarar a Dio lo lleva a esta zona de Londres que he mencionado. Allí es en donde se llega a un barrio que es muy curioso, se llama el barrio del Logro, y en él se ve obligado a combatir con varios criminales. Aquí sucede también. Está muy intenso. Y aquí es en donde se hace de sus primeros compañeros, que es Robert Speedwagon, Roberto Vagón Rápido, el cual comienza como a apoyarlo en este asunto porque lo ve muy ligado a algo que mencionaremos próximamente. Es uno de estos compañeros mamados de Jonathan. Ya se encuentra técnicamente entre la espada y la pared este Dio, porque ya llega a la casa de nuevo, lo comienza a increpar. Llegan incluso con agentes de la policía, porque ya todo estaba, era una policía victoriana de estos sombrerotes grandes y pistolas arcaicas.
y comienza a haber otra pelea. Dio por accidente se pone la máscara y se convierte en un vampiro. Aquí mata a los agentes de policía. Aquí termina una pelea pero muy cabrona, en la cual incluso la mansión de los Joestars se incendia. Jonathan se queda sin nada. Las heridas las heridas son tremendas porque el mismo George estaba descansando ahí y termina muerto. Entonces Jonathan se encontraba bastante decaído emocional y físicamente. El gran amor de su vida, que era Esterina, la que mencionamos anteriormente, a pesar de todo, siempre siguió amando y no renunció nunca al amor. Entonces, en plena búsqueda de venganza, es una historia de venganza victoriana. Las demás no van a ser así, pero en plena búsqueda de todo esto, Jonathan se encuentra con un personaje importante, es muy importante aquí, que es William Antonio Cepelli. Él también estaba en búsqueda de Dio y le contaba que seguía viviendo, que aquí es en donde nos introducen al primer estilo de lucha que está en los yoyos. Este es muy importante porque es el estilo de lucha jamón. Exacto, el estilo de lucha jamón. Es el más eficaz contra los vampiros, técnicamente. Es una técnica de artes marciales en la cual la energía de tu cuerpo, a través de una respiración adecuada, te daba propiedades de luz solar. Prácticamente brillabas respirando bien. Y al tener este tipo de destellos, pues podías matar vampiros porque era semejante a la luz solar. Y Cepelli prácticamente, junto con Speedwagon, que ya nunca se le despegó, comienzan a entrenar para buscar a Dio, para continuar con Dio. Por el otro lado, Dio estaba acechando pueblos, estaba haciéndose de poder. Y lo que sucede después es de que técnicamente todo un pueblo llegan a un pueblo llamado White Knights, en donde la mayoría de los pobladores eran ya vampiros transformados por Dio. Hay al menos como un capítulo entero de puras peleas contra estos habitantes. Cabe destacar, pues es un paréntesis, pero estas grandes peleas de los yoyos ya no se ven tan marcadas, no son tan conocidas por ser tan como cabronas, por ser tan, ya saben, tan exageradas, tan bizarras, en el sentido, Humberto, Anglosajón. exacto, De la palabra. sino que son peleas de shonen 80. Recuerden que esto prácticamente viene de la adaptación de un shonen de los 80s, entonces sigue siendo muy fiel a este estilo. Las peleas son muy prácticamente para poder mostrar lo mamado que estás, y aún no hay tanto trasfondo más allá de una historia muy romántica de venganzas y pasiones, eros y tánatos. Y bueno, regresando a esto, el primer entrenador de Jonathan, que es Belly, pues muere contra los vampiros, y esto enfurece a Jonathan. Pero en pleno camino llegan más personas. Resulta que a la par de Jonathan y de Speedwagon y Cepelli estaba el maestro de Cepelli, que es Tom Piri, que tenía otros dos discípulos, que era Dire y el otro que se llamaba Strazio, sí, porque son italianos. Aparecen para ayudar a Jonathan y a Speedwagon, y se llevan adelante. Después de una lucha entre Dio y Jonathan, termina con el cuerpo de Dio destruyéndose lentamente por los ataques de Jonathan. Es una pelea bastante entretenida, pero asesina a Dire, al otro chico que estaba con Tom Piri, y pues Dio le arranca la cabeza, y es una lucha bastante gráfica, pero que no pierde la elegancia ochentera, por así decirlo, aunque sea una animación del 2000. Se cree que Dio está muerto entonces, y
que el peligro ha terminado, lo cual, eso es un spoiler de la parte 2, nos daremos cuenta que no. Todo ha terminado, la gran pelea culminó, es una gran pelea realmente. Tal vez no me he dedicado tanto a describirla a detalle, pero es que es una muy buena pelea, porque es un gran shonen en esta parte. No es que en las otras no, pero aquí sí. Jonathan contrae matrimonio después con Erina, se van de luna de miel en un barco. Se dan cuenta que muchos tripulantes y pasajeros en el mismo barco han muerto y se han convertido en zombies, prácticamente zombies vampiros realmente. Y es que la cabeza de Dio, porque Dio muere con la cabeza cortada, Dio muere decapitado que dice. Y se da cuenta que esta misma cabeza es la que está infectando a todos, o sea, sigue prácticamente vivo. Dio quiere robarle su cuerpo a Jonathan pues es herido de muerte, protege a su esposa, pero se hunde el barco y, y la cabeza de Dio se queda en del océano. La esposa de Jonathan, que ya en ese momento estaba embarazada, llega a escapar, tenía y un hijo que ya habían tenido, que era George Joestar II, y se salvan, la hija, y esa es otra historia. Pero el linaje Joestar continúa, y eso ya sería la parte 2, que ya sería a partir del capítulo 10 de los muchísimos capítulos que faltan. Esa es prácticamente la parte 1, que ahorita describí muy básicamente. Vale la pena verla, de verdad vale más la pena verla, pero eso sería básicamente. Ya después hablaremos de la parte 2 con un poco más resumido el asunto, más con otro trasfondo, pero por aquí está, así al menos está todo. Muy bien. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.